En este video les voy a explicar en qué consiste la ley de Hooke y les voy a explicar un ejemplo para que puedan realizar el ejercicio que hay en el taller sobre la ley de Hooke. Entonces miren muchachos, la ley de Hooke simplemente dice que establece que el alargamiento unitario que experimenta un material es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que todos los resortes, dependiendo de su estructura y su construcción, tienen una constante de elasticidad, como yo les había explicado en clase. Entonces, si estamos trabajando con el mismo resorte, siempre va a tener la misma constante de elasticidad. Y la ley de Hooke simplemente quiere decir que la fuerza que se le aplique a un resorte es directamente proporcional a la constante de elasticidad y al alargamiento correspondiente. En el ejemplo que tenemos que realizar, les voy a explicar cómo funciona. Tenemos un sistema de un resorte al cual se le cuelga un peso que hace como fuerza. Entonces en el sistema 1 pueden apreciar que tenemos una fuerza 1 que se colgó, el resorte del sistema 1 se alarga, un alargamiento 1. ¿Qué pasa, muchachos? Lo que nos piden a nosotros en el ejercicio es que tenemos que hallar cuál es el alargamiento del sistema 2 si el peso o la fuerza 2 se cambia. Entonces, si nosotros tenemos un sistema al cual le ponemos un peso menor, pues el alargamiento va a ser menor. Pero si tenemos un sistema al cual le ponemos un peso mayor, suponemos que el alargamiento va a ser mayor. Eso es lo que vamos a verificar con el ejercicio que vamos a realizar a continuación. Entonces les voy a hacer un ejemplo parecido para que ustedes se guíen y puedan hacer el ejemplo del taller. El ejemplo dice así: un resorte se alarga 8 centímetros cuando se cuelga un peso de 4 newton. Si se cuelga un peso de 6 newton, halla el alargamiento correspondiente. Como en todo problema de física, lo primero que tenemos que hacer es sacar las variables que nos da el problema. Y si pueden, hacen el modelo físico, como yo les expliqué en clase. Entonces dice: un resorte se alarga 8 centímetros cuando se cuelga un peso de 4 newton. Esos 8 centímetros serían el alargamiento 1, cuando se está utilizando el sistema 1. Y se le colgó un peso de 4 newton. Ese peso es la fuerza 1. Entonces ya tenemos el alargamiento 1, que sería 8 centímetros. Y la fuerza 1, que sería 4 newton. Luego me dicen, si se cuelga un peso de 6 newton, o sea que me están dando la fuerza 2 o el peso 2, que es 6 newton, halla el alargamiento correspondiente. Ese halla el alargamiento correspondiente me están pidiendo la X2, o sea el alargamiento 2 que se va a dar en el sistema 2 cuando se le cambie de peso. Tenemos que cambiar el peso 1 por un peso 2 y al cambiar el peso pues cambia el alargamiento. Entonces eso es lo que tenemos que hallar. Bueno muchachos, ya después de tener las variables, de haber leído el problema y entendido qué hay que hacer, hacemos las conversiones. La única conversión que tenemos que realizar ahí es pasar los centímetros a metros. Para pasar de centímetros a metros simplemente dividimos entre 100 y ya nos queda el valor en metros. Después de haber realizado las conversiones, muchachos, utilizamos la fórmula de la ley de Hooke para hallar la constante de elasticidad del resorte. Entonces, tenemos la fórmula de la ley de Hooke que dice que fuerza es igual menos la constante de elasticidad por el alargamiento correspondiente. Reemplazamos donde está la F, la fuerza 1, que sería 4 newton, y donde está la X, reemplazamos el alargamiento correspondiente del sistema 1, que es 0,08 metros. Como ustedes pueden observar, el 0,08 metros está multiplicando la K, entonces pasa al otro lado a dividir. Miren que el paso con el signo negativo que tenía la K, porque tenemos que dejar la K sin signo negativo. Hacemos la división y obtenemos que la constante de elasticidad K es menos 50 newton sobre metros. Como ya tenemos la constante de elasticidad K, vamos a hallar el alargamiento correspondiente para el sistema 2. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Con la fuerza 2, que son 6 newton, y con la constante que ya hallamos, que es menos 50 newton sobre metros. Volvemos a utilizar la ley de Hooke. Entonces, en la ley de Hooke reemplazamos la fuerza 2, que son 6 newton. Reemplazamos la constante de elasticidad, que son menos 50 newton sobre metros. Y vamos a hallar el valor de X. Como ustedes pueden observar ahí, menos por menos pues da más, o se cancelan esos dos menos y queda el 50 solo.
El 50 está multiplicando la x, por lo tanto pasa a dividir al otro lado. Hacemos la división y nos daría 0,12. Cancelamos newton con newton y solo nos queda metros. Entonces esa x que obtuvimos ahí es el alargamiento correspondiente para el sistema 2, lo que nos pide el problema. Y así terminamos ese ejercicio.